excesivamente de la persona que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el cultivo hidropónico es una forma de cultivo que le da demasiado control, dirían algunas personas, a el cultivador. Entonces es un cultivo que requiere mucho conocimiento y no es algo que se pueda improvisar, porque el cultivo hidropónico no perdona mucho. Entonces errores en el cultivo hidropónico usualmente se pagan con pérdidas grandes en la producción de las plantas. Usualmente ustedes ven errores, normalmente se pagan muy caros por esto y también se pueden pagar caros en la calidad de los productos. Digamos, por ejemplo, esto es muy importante en productos como, digamos, en productos como el tomate, donde, digamos, muchas empresas solo compran determinado diámetro, o en productos como en productos como las lechugas, o como en productos como las hierbas aromáticas, digamos, por ejemplo, cultivos de hierbas aromáticas pueden cambiar significativamente su contenido de aceites esenciales y su sabor, digamos, dependiendo de la solución nutritiva. Entonces ustedes pueden tener que mal manejo de las soluciones nutritivas puede ocasionar que las cosas no sepan bien, y por eso hay una gran discusión de que los cultivos hidropónicos no saben tan bien como los cultivos de tierra. Y eso es mentira, pueden saber hasta mejor. El problema es que no hay reproducibilidad en los cultivos hidropónicos del sabor, porque dependen de la formulación en particular que se maneje en cada cultivo y de las condiciones de luz que haya. Lo mismo en tierra, por eso es que ustedes ven que hay cosechas igual, por ejemplo, hay cosechas de vino que la de un año es mucho mejor que la del otro porque ese año hizo más sol, o ese año no llovió tanto, o ese año llovió más. En fin, las variables ambientales aumentan significativamente también el sabor de las cosas. Sin embargo, la solución nutritiva tiene un papel primordial en este aspecto en el cultivo hidropónico, y por eso ustedes pueden comprar tomates hidropónicos que no sepan absolutamente a nada, porque se cultivan para que sean grandes, y entonces pues se usan soluciones muy diluidas y lo que se hace es aumentar significativamente el tamaño de los tomates. Pueden comprar lechugas que sepan a tierra porque se usa una cantidad excesiva de nutrientes, que también es una cosa que puede pasar, o hierbas aromáticas que sepan amargo. Bueno, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con las soluciones nutritivas que pueden hacer que las cosas resulten mal, pero también muchas cosas que se pueden hacer para que las cosas resulten bien. Por ejemplo, pueden cultivar tomates cherry que tengan mucho más sabor, mucho más contenido de nutrientes. En fin, pueden hacer una infinidad de cosas, y esa es otra de las ventajas slash desventaja del cultivo hidropónico, y es que ustedes tienen mucho control sobre lo que están haciendo. Entonces, en resumidas cuentas, el cultivo hidropónico es una forma de cultivo que les ofrece a ustedes muchas ventajas, que no es que no tenga desventajas, pero es una forma de cultivo que espero que lo asimilen desde ahora, que requiere mucho conocimiento y mucha preparación, y es una forma de cultivo también donde las decisiones se tienen que tomar para lo que esté bien hecho. Y esta es una cosa que siempre hay que decir. Siempre hay que hacer lo que esté bien hecho, sin importar el costo, a hacerlo mal 10 veces, que es una cosa muy latinoamericana, que es las ganas de ahorrarse 2 pesos para después gastar 50. Entonces, sí, hay que hacerlo bien desde la primera vez. Y así pues no tocar gastar mucho. Y otra cosa que les digo que digo desde ahora es que el cultivo hidropónico se tiene que hacer primero a pequeña escala, porque para evitar errores y para aprender de las plantas. Entonces lo mejor es empezar el cultivo hidropónico de desde o sea, empezar el cultivo hidropónico en pequeña escala, empezar con 1 metro cuadrado, con 2 metros cuadrados, con 20 metros cuadrados, empezar con una cosa pequeña antes de escalar a hectáreas, porque si no les va a salir muy caro después cuando escalen a 1 hectárea y pues no sepan qué es lo que están haciendo. Entonces es vital también ir escalando de a poquito, ir añadiendo, para ver que todas las cosas pues nos resulten bien, digamos, a largo plazo. Ahora entonces vamos a hablar un poco de los componentes básicos de un sistema hidropónico, y vamos a empezar, digamos, y pues voy a terminar de decirles las últimas cosas sobre los cultivos hidropónicos. Pues si vemos los componentes principales de un sistema hidropónico, pues como ustedes ya se habrán imaginado por toda la charla que he dado hasta ahora, básicamente son tres o dos. Usualmente en todos los sistemas hidropónicos hay dos cosas. Hay una solución nutritiva,
que es donde se coloca la planta, que es donde están los nutrientes. Hay una planta, obviamente, que es vital para que pues haya algo que crezca. Y hay un medio de cultivo, puede o no haber un medio de cultivo que es el que sostiene a la planta. Esos son los tres elementos básicos de un cultivo hidropónico. Digamos en general, muchos cultivos hidropónicos utilizan como la misma agua, la misma solución nutritiva como medio de sustento en plantas pequeñas como las lechugas, aunque también tienen mecanismos de sustento, tampoco es que estén ahí sobre el agua y ya. Eh, y hay otros que sí tienen como el tomate, el pepino, el ají y estos otros tipos de cultivo que tienen un medio de cultivo sólido, que ya veremos después cómo es, ya veremos después, explicaré durante un rato cómo es el medio de cultivo, cómo se escoge, cómo se trata y todo esto. Pero lo importante es que hay estas cosas y esto es lo que toca tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema de cultivo, que es otra cosa de la cual hablaremos después, que es cómo se diseña un sistema de cultivo hidropónico, qué tipos de sistemas de cultivo hidropónico hay, etcétera, etcétera. Bueno, también entonces tenemos otra pregunta, otro interrogante, que es básicamente qué se puede cultivar en cultivo hidropónico. Porque no todo se puede cultivar en cultivo hidropónico y hay diferentes razones por las cuales las cosas no se pueden cultivar o se pueden cultivar en cultivo hidropónico. Entonces, ¿qué plantas exactamente se pueden cultivar de manera hidropónica? Entonces tenemos que, pues plantas, como ustedes ven acá tenemos cuatro cosas, cuatro imágenes diferentes. Entonces, pues, ¿cuál de estas es diferente de las otras? Entonces, ustedes dirán, bueno, ya veremos cuál es diferente de las otras. Entonces, digamos, esto se puede cultivar en cultivo hidropónico, esta planta que ustedes ven acá. Esto es un árbol, pues es una planta grande. No se puede cultivar en cultivo hidropónico, mejor dicho, sí se puede cultivar en cultivo hidropónico, pero sería tan absolutamente, absurdamente caro que no se hace porque es que el sistema radicular de un árbol es inmenso y cultivar árboles en cultivo hidropónico es prohibitivo por el costo. No es que los árboles no crezcan en cultivo hidropónico, sino que no, el espacio y esto es muy grande el que se necesita. Otro problema con los árboles es que se demoran mucho en dar frutos. Digamos, un árbol de mandarina se puede demorar 3 a 7 años en dar fruto. Y ustedes imaginan un cultivo hidropónico que es tan costoso de hacer, uno estar esperando 3 a 7 años, pues obviamente uno se arruina. Entonces, usualmente se escogen plantas que den fruto o que den lo que se necesita, lo que se quiere cosechar, que lo den rápido, que no se demoren 1000 años, que lo den rápido. Por eso tampoco ustedes ven palma africana hidropónica, porque pues obviamente la palma es gigante y además el costo de mantener un sistema hidropónico con eso ahí funcionando durante años sin obtener nada a cambio, pues es digamos prohibitivo. Acá abajo pues vemos una planta de lulo. Esto se llama lulo en Colombia, pero pues usualmente los españoles llaman a el fruto de esta planta naranjilla porque parece una naranja pequeña. Obviamente, lulo es la palabra chip, la palabra en quechua que usaban los chipchas para este fruto. Em, Esta es una planta que se demora entre 1 y 2 años para dar fruto. Sí se hacen cultivos hidropónicos de lulo, o sea, yo he escuchado que se hacen cultivos hidropónicos de lulo. A decir verdad, yo nunca he visto un cultivo completo, o sea, nunca he visto un cultivo de 1 hectárea de lulo hidropónico. He visto plantas de lulo hidropónico, o sea, una o dos. Alguna vez intenté tener una, pero pues no lo logré. Pero sí, sí, básicamente sí se puede hacer un cultivo hidropónico de lulo. Este es básicamente el límite de tiempo, yo creo que no podría esperar. Esto es una de las plantas, es una planta que se cultiva muy comúnmente en cultivo hidropónico, que es el perejil, y plantas como estas son las que usualmente se cultivan, plantas que usualmente tienen cosechas cada 3 meses, cada 6 meses, y que empiezan a dar, digamos, lo que uno quiere cosechar muy rápido. El perejil además es una planta que es espectacularmente grande en cultivo hidropónico, crece mucho, crece muy bien, y es pues excelente. Y esto que vemos acá arriba, esto no es una planta, sino que es uno de nuestros peores enemigos en cultivo hidropónico, que es lo que se denominan algas, que no son plantas, sino son protozoarios, eh, son, eh, son realmente lo que se conoce como fitoplancton,
y lo que hacen realmente es producir, o sea, las algas hacen fotosíntesis también como las plantas, o sea, utilizan CO2 del aire para hacer carbohidratos, pero a diferencia de las plantas, las algas pues son unicelulares y pues forman colonias, pero son unicelulares y tienen la facultad de que comen lo mismo, o sea, se alimentan de los mismos nutrientes que las plantas. Entonces, una solución nutritiva para cultivo hidropónico es a su vez una solución nutritiva para el cultivo de algas. Entonces, donde quiera que ustedes tengan un cultivo hidropónico van a tener algas, y una de las cosas que nos va a preocupar más en el cultivo hidropónico es lograr hacer un cultivo para que esas algas no estén en nuestro cultivo hidropónico. Bueno, entonces acá también tenemos que pensar que nuestro cultivo hidropónico tiene que apuntar a optimizar cada una de las partes de la planta. O sea, nosotros tenemos que hacer también nuestro cultivo, diseñar nuestro sistema de cultivo hidropónico y tener en cuenta para nuestro sistema hidropónico todas las partes de una planta. Acá ustedes ven, digamos, esto es lo que se denomina las partes de una planta de tomate. Acá tienen una imagen de una planta de tomate. Este es el sistema radicular de una planta de tomate, un tomate, una flor de tomate y hojas del tomate. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta porque todas estas partes son importantes. Las raíces no son lo único importante que tiene una planta. Tenemos que tener en cuenta que a las raíces les llegue suficiente oxígeno y nutrientes, que las hojas tengan suficiente CO2 y que tengan suficiente superficie, que no estén, digamos, una sobre otra, sobre otra, sobre otra, o sea, que no parezca esto un arbusto, porque si falta circulación de aire entre las hojas, entonces estas hojas se empiezan a llenar de hongos y esto en el tomate es asesino. Yo perdí una cosecha de tomate por ese problema, por una plaga de hongos debido a falta de aireación. Tenemos también las flores las flores, que es una cosa muy importante que va a ser un factor de discusión importante, que va a ser la polinización, que es muy importante en los cultivos. Ustedes saben que lo que dicen es que si en el mundo no hubiera abejas, nosotros en 10 años ya no existiríamos, porque así importantes son las abejas para la polinización. El tomate en particular es una planta que se autopoliniza, o sea, cada flor tiene lo suficiente, cada flor tiene elementos tanto de macho como de hembra. Sin embargo, y esto es porque claramente las plantas de tomate evolucionaron en en América del Sur y en América Central, donde no había las especies de abejas que había en Europa. Entonces la mayoría de las plantas que ustedes ven de Sudamérica y Centroamérica no tienen flores macho y flores hembra, sino que tienen estos sistemas, y usualmente eran polinizadas por abejorros, por abejorros nativos de las Américas. Esto lo vamos a tener que tener muy en cuenta, y esto va a ser un factor muy importante y determinante, digamos, en los cultivos hidropónicos. Hay que tener en cuenta la polinización de las flores y finalmente los frutos, porque eso también va a determinar la manera como vamos a cultivar las plantas, qué queremos del fruto y qué queremos en particular de lo que vamos a cosechar, porque el diseño de las soluciones nutritivas también va a ir encaminado a mejorar nuestro producto de cosecha. Entonces hay que tener muy en cuenta el producto de cosecha para saber exactamente qué es lo que queremos cultivar. Bueno, entonces esta fue más o menos la primera hora de nuestro curso de cultivo hidropónico, que se centró más o menos en una introducción al cultivo hidropónico y en pues dar las principales, las ventajas, desventajas del cultivo hidropónico. También pues dijimos varias características del cultivo hidropónico, cómo se incrementa el rendimiento en cultivo hidropónico, cuáles son sus ventajas y desventajas respecto al cultivo en tierra, cómo tenemos que pensar en todas las partes de la planta cuando diseñemos un cultivo hidropónico y qué plantas podemos cultivar en cultivo hidropónico y qué plantas no. Entonces ya después de esta introducción todo lo que veamos van a empezar a hacer cosas específicas del cultivo hidropónico, y pues esto va a estar dividido más o menos en los temas que vamos a ver. La siguiente hora de esta sesión pues vamos a hablar sobre las soluciones nutritivas. Vamos a ver la primera parte sobre la parte nutricional de las plantas, cuáles son los nutrientes que las plantas asimilan, por qué los asimilan, cómo los asimilan más o menos, y pues de una manera muy general vamos a ver esto, y en la siguiente sesión va a estar dedicada a cómo se preparan las soluciones nutritivas exactamente, cuáles son las unidades de concentración que manejamos, qué es la concentración,
y ya después hablaremos de sistemas de cultivo hidropónico y de, digamos, el cultivo, cómo se hace un sistema de hidropónico casero, y vamos a ver, mirar todo esto y vamos a ir guiando esto pues paso por paso. Entonces pues nos vemos en la siguiente sesión. Chao.